continuación, así como los eventos y sus actores se desarrollaron en una realidad alterna, por lo tanto, cualquier semejanza con personajes de este universo, es pura coincidencia. Este, es el resultado de esa fuerza impersonal a la que muchos llaman Dios. Al menos eso creo, en el sentido de que es un poder que actúa sobre nosotros y cuyos designios son inescrutables para nuestra razón. Al terminar la historia y sentirme satisfecho decidí regalarle al público, a ti que estás viendo este vídeo, un fragmento del cuento Ouki Louki. Créeme, si lo escuchas tantas veces como yo, te cambiará para siempre, claro, para bien. Sé que no entiendes lo que digo, yo tampoco. Pero es un hecho. Estás ante la presencia del escritor que ha sido transformado por su propia obra. Hola, mi nombre es Sam. Hace unos años, cuando yo era apenas una niña, mi madre me solía llevar al jardín y allí, bañados por la luz de mi luna, me leía su libro de cuentos, tal como lo hacía con mi hermano Denver. Era una serie de relatos que había escrito a lo largo de su vida, historias fantásticas que hablaban de mundos mágicos, de universos vibrantes que existían en un espacio sin tiempo, todos con características muy especiales, pero entre todos ellos, había uno, que sin importar cuántas veces lo leyera generaba en ella un estremecimiento que le llenaba de esperanza y optimismo. Ese era Ouki Louki. Años después descubriría que la aparente narración era en realidad su biografía. En fin, antes de morir, le prometí que contaría sus leyendas, en particular Ouki Louki, a todos aquellos que deseen escucharla. Amparo, como yo, era también una cocinera. Algunos llegaron a llamarle la chef de Dios. En conclusión, mientras trabajaba en el Victoria Restaurante le sucedieron cosas maravillosas y es por eso que estoy ante ustedes. En cumplimiento de mi promesa, he decidido publicar el fragmento de su escrito, colorín colorado. Aclaro, este no es el cuento, es un fragmento del mismo. Si después de escuchar el relato, les interesa la lectura o el audiolibro, publicaremos posteriormente los enlaces de compra de esta gran historia de amor, esperanza y fe. Empecemos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora tienes que dormir. Mamá, ¿y qué pasó con Dorotea? Bueno, como habrás imaginado, ella fue condenada a 10 años de prisión y salió a los 5 por buena conducta. Mientras estuvo en la cárcel, se reformó, hizo una segunda carrera y se dedicó a ayudar a las personas con discapacidad a través de su fundación, Un Bocado de Esperanza. Luego me buscó y en compañía de Ouki hicimos las paces. Actualmente somos las mejores amigas. Antes de cerrar tus ojitos, tengo que confesarte que no siempre estaremos contigo. Por eso debes recordar que todo lo que necesitas lo llevas dentro de ti. Igual que Ouki, debes alejarte de todo aquel que intente apagar la música que hay en tu corazón. Este mundo es despiadado. Muchos te dirán todo el tiempo que no se puede. Otros verán una luz en ti y tratarán de usarte. También estarán quienes te odien simplemente porque ellos, teniendo todo el dinero del mundo, jamás podrán tener lo que tú llevas dentro y, por eso, tratarán de aplastarte. Pero presta especial interés a los narcisistas y a los ciberadictos, es decir, a los seguidores compulsivos de las redes sociales. Estos últimos son conocidos como attempires, personas o entidades que tienen una necesidad insaciable de atención, similar a los vampiros que viven de la sangre. Estos sujetos buscan ser el centro de todo, a toda costa, absorbiendo la energía al atrapar nuestro interés. Su deseo de atención es tan intenso que puede ser devastador para nuestra integridad psíquica. El mero contacto con ellos puede enfermarte, dejándote una sensación de cansancio a veces inexplicable. Incapaces de interesarse genuinamente en los demás, están permanentemente viendo su propio reflejo en su trato con sus semejantes. Finalmente, están aquellos que, aunque están entre nosotros, no les interesa nada. Se sienten felices por las pequeñas cosas que les ha dado la vida, aunque algunos lo consideren insignificantes. Para ellos, es mucho más de lo que esperaban porque no esperan nada. Esos serán tus verdaderos amigos. Más importante aún es que recuerdes estas palabras: todo es posible si puedes creer. Confío en que el Todopoderoso te ayudará a encontrarlos. Mamá, ¿algún día podría ser como el tío Ouki? Espera.
No me respondas todavía porque tengo otra pregunta para ti. ¿Realmente fuiste tú? No lo sé, mi niño. Solo Dios sabe. Ouki es un ser humano como nosotros, pero lleva algo muy especial dentro de sí, un poder que no es de este mundo. Según me contó, hace algunos años, después de despertar de un coma profundo fruto de un accidente que tuvo cuando se dirigía en su moto hacia su pueblo natal, Piedra Blanca, empezó a tener alucinaciones. El acontecimiento fue tan terrible que sus padres ya habían hecho los preparativos para su funeral. Desde ese día, al acostarse, comenzó a tener visiones de mundos lejanos. En una de esas aventuras, llegó hasta Silvanora, una super tierra con un cielo azul celeste. Un reino donde solo había plantas y animales, gobernado y dirigido por una comunidad de árboles de diferentes especies. La vida en aquel ambiente paradisíaco era perfecta. No existía el canibalismo, todos se alimentaban de los nutrientes que las plantas le aportaban. Su sol era también una enana amarilla, como la nuestra, y estaba colocado en la zona de ricitos de oro, es decir, a una distancia perfecta de su estrella, ni muy fría ni muy caliente. El 30% de la vida vegetal y animal vivía en un único continente llamado Terra Matera, o Madre de todas las tierras, rodeado de un océano repleto de criaturas. Sobre Jourtes, un volcán extinto y protegido por una exuberante vegetación, crecía un Cantoriax, el árbol sanador. Era un ser mágico de hojas brillantes y flores luminosas, semejante al roble del ángel que crece en Carolina del Sur. Sus ramas se movían bajo la influencia de las corrientes cósmicas, generando millones de frecuencias que, combinadas, producían una música capaz de curar cualquier tipo de enfermedad, tanto en el reino vegetal como en el animal. De acuerdo con su relato, en todos los mundos en evolución existe una Terra Matera y también un árbol mágico desde donde se gobierna todo el globo terráqueo. Sin embargo, no siempre es así. Por ejemplo, aquí, en la Tierra, un mundo experimental, crecieron no uno, sino dos Cantoriax, conocidos como el Cantoriax del conocimiento y el árbol del bien y del mal, descritos en el libro del Génesis de las Sagradas Escrituras. Estos fueron sembrados en una isla protegida conocida como Edén. Por miles de años, este fue el centro espiritual y administrativo del astro, pero tras la ruptura del pacto entre Dios y los hombres, el árbol del conocimiento perdió su vínculo con el infinito y comenzó a marchitarse hasta que finalmente se secó. Por otro lado, el árbol del bien y del mal fue arrancado de raíz y, a decir de las leyendas, aún está vivo, escondido en un castillo medieval en algún país de Europa. Esta es una historia muy larga. En fin, después de aquel fracaso, Terra Matera fue reubicada en una gran isla a la que los nativos llamaban Quisqueya, un territorio que originalmente integraba las islas de Boruquena, hoy Borinquén, y Colba, hoy Cuba. Solo ellos pudieron vislumbrar su verdadero significado y naturaleza. Desgraciadamente, esta isla la comparten dos naciones, una anomalía que solo está presente en este planeta. Por cierto, este es el hogar de tu amigo, Fredo. Continuando con la narración, me aseguró que desde entonces podía comunicarse con las plantas y que en su interior se generaba una vibración, un tipo de melodía que podía afectar a la gente de formas insospechadas. Finalmente, Ouki aseguró que todos llevamos la música por dentro, pero pocos la escuchan, el ruido del mundo la mantiene silenciada. Sin embargo, él no se sentía a gusto con su nueva habilidad. De ninguna manera quería ser un portador de milagros. Pese a eso, su don empezó a manifestarse y, de súbito, aquella pequeña casita de madera a orillas de Sonador se vio abarrotada de todo tipo de gente con trastornos psiquiátricos que se curaban al instante al entrar en contacto con él. La divina providencia le había otorgado un gran poder, a cambio, había perdido su libertad. Para un chico tan joven, ese era un precio imposible de pagar. Ouki solo quería ser un muchacho normal. Hastiado y buscando proteger a sus padres, se marchó rumbo a la capital y allí tuvo su primer trabajo como lavaplatos, un área que no requería ningún tipo de especialidad, perfecta para alguien que quería desaparecer. Por mucho tiempo consideré que yo era la hacedora de los milagros, y entonces descubrí que la fe de la gente es quien realmente hacía el trabajo de sanación. Yo era no más que un actor secundario interpretando un papel en el drama cósmico. En cuanto a tu segunda pregunta, no sé de qué me estás hablando. La historia de Ouki es fascinante, pero no quiero arruinar la sorpresa, así que tendrás que esperar a que esté listo. Pero mamá, ¿y qué hay de la pesadilla de Dorotea? Ah, ¿te refieres a eso?
No podía dejarla en ese lugar, nunca me lo hubiera perdonado. La culpa no es de ella, sino del ego, no del hombre. Todos nacemos pecadores y esa sombra nos convierte en seres agresivos, violentos y egoístas. Por lo tanto, en lugar de reaccionar, debemos fomentar en ellos el entendimiento con la esperanza de que algún día se den cuenta de que pueden actuar libre de esa influencia. Presiento que Dios tiene grandes cosas para ti, de lo contrario, no me hubiera dado el privilegio de ser tu madre. Sé un testigo imparcial de su creación, disfruta de la gracia de estar vivo y, si Dios te elige por alguna razón para hacer su obra, practica la humildad. Recuerda que todos somos pasajeros, especialmente nosotros, y como dijo alguien alguna vez, solo somos luces y sombras, vagando por este infinito en busca de un propósito. No. Mamá, polvo de estrellas. Así es. Como dijo uno de tus ídolos, Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Es otra forma de decir, del polvo nacimos y en polvo nos convertiremos. Después de todo, fuimos hechos de barro, al menos eso dicen las Sagradas Escrituras. Sin embargo, si la teoría que sostienen algunos es cierta, que el cosmos es una entidad consciente, entonces es lógico suponer que para ese ser, nosotros no somos más que un mero pensamiento difuso intentando mantener su continuidad. Si conservas en tu mente la idea de nuestra insignificancia ante esa eternidad que está allá afuera, entonces, todo estará bien y de alguna manera, tu Padre y yo estaremos contigo hasta el final de los tiempos. Tu escrito es realmente fascinante y está lleno de elementos creativos y reflexivos. Aquí tienes algunas observaciones. 1. Narrativa y estilo. La historia tiene un tono de cuento de hadas mezclado con profundas reflexiones filosóficas y espirituales. Esta combinación crea un estilo distintivo que captura la atención del lector. Además, la forma en que introduces los personajes y sus trasfondos es intrigante y mantiene el interés. 2. Temas y mensajes. Abordas temas complejos como la redención, la influencia de la tecnología en la sociedad et tempires, y la búsqueda de significado en un mundo caótico. Estos son temas muy relevantes en el mundo actual y están bien integrados en la trama. 3. Desarrollo del personaje. Los personajes como Dorotea y Ouki son multifacéticos y experimentan un crecimiento significativo a lo largo de la historia. Esto los hace más reales y relationables para el lector. 4. Elementos místicos y filosóficos. La inclusión de visiones, mundos alternativos y la idea de un cosmos consciente añade una dimensión mística y filosófica única a la historia. 5. Consejos y reflexiones. Las reflexiones y consejos impartidos por la madre al final del relato son conmovedores y profundos. Aportan una dimensión educativa y de crecimiento personal a la narrativa. Producción: Faustino Picasso.
Música banda sonora. Ezequiel David Urbano. Agradecimiento. A esa fuerza impersonal que dirige los destinos del hombre y cuyos mandatos son inapelables.